Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 2, por favor. Y mientras déjenme decirle que tenemos a muchos hermanos, los dos bajistas de la iglesia, de nuestra congregación, están enfermos. Y debemos de orar por ellos para que el Señor los fortalezca, los bendiga, los ayude y que sea un retiro espiritual en su vida, como dice la hermana Minerva. Eso es bien interesante. La hermana Laurita también está enferma, pero está aquí. José está sufriendo de la presión. Josué como que fue contagiado del virus del COVID, estuvo viajando. Y muchos otros así. Me estaba preguntando si estaba aquí una persona que se llama Isabel, estuvo el miércoles con nosotros. ¿Está aquí Isabel? ¿Dónde está Isabel? ¿Vino Isabel? ¿Dónde está? A ver, ponte en pie, Isabel. Bueno, miren, ella es una señora. Denle la bienvenida, por favor, con un aplauso. Siéntese. Hay como 40 entre hermanos y hermanas que están orando por ella, porque tiene una circunstancia difícil y están orando por ella y por su esposo. Así que ella está cumpliendo su palabra. Ella me prometió que iba a estar aquí con nosotros y gracias a Dios por eso. Espero que Dios le bendiga. Y nosotros pues cumplamos la palabra que comprometimos de clamarle a Dios por ella. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Así que le damos la bienvenida a ella, que está por primera vez, está aquí con nosotros. Bueno, día domingo, ¿no? Ah, no, ya estuvo el domingo pasado, ¿verdad, Isabel? Qué bien. Muy bien. ¿Hay alguien más que esté por primera vez aquí? Que levante la mano. Ah, bienvenida, señora, Dios le bendiga. Allá tenemos también una pareja, bienvenidos, Dios les bendiga. Muy bien. Y a usted que no le habíamos visto, sino desde el año pasado, pues bienvenido al año 2023 con nosotros también. Amén. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando acerca de un pueblo llamado la iglesia. Yo sé, hermanos, que todos tenemos ideas muy propias y a veces esas ideas no son bíblicas de lo que nosotros pensamos que somos iglesia. ¿Ya? Pero he estado orando desde el año pasado, pidiéndole a Dios que me guíe para guiarles a ustedes, y les agradezco a ustedes que están orando por mí, porque yo sé que Dios escucha las oraciones y Dios me da palabra para ustedes, porque sin tratar de alarmarles, la situación que de aquí a 7 años se viene sobre la humanidad no es para irse de paseo. Cada año la situación estará más difícil y es increíble que la humanidad no atienda ese tipo de informaciones, no atienda ese tipo de comentarios que se hacen y señalamientos que están allí, ¿ya? Y que, sobre todo a usted que es la iglesia, que cree usted que es la iglesia, le va a afectar en gran manera. Usted y yo debemos de estarnos mentalizando para entregar nuestra vida a Cristo Jesús, morir por Cristo. Yo no quisiera estar sufriendo encarcelado o aquí por allá, no, yo preferiría a mí que me asesinen, me quiten la vida, sabiendo que están asesinando a una persona porque es un seguidor radical de Jesucristo. Amén. Yo no voy a estar ahí pensando, créalo, que si mis hijos o mi esposa o mis nietos quieren o no seguirle. No. Si ellos no le quieren seguir, que no le sigan. Y si usted también no le quiere seguir, no le siga. Pero yo le voy a seguir. Porque yo no voy a estar aquí después de casi 50 años perdiendo mi vida porque no me quiten la vida por Cristo Jesús. Lo que se viene no es fácil, hay una agenda y está a nivel mundial dicho entre los gobernantes y todas las cosas, y muchos no están creyendo que eso suceda. Por eso la iglesia necesita
fortalecerse. Usted necesita comprender si es verdaderamente miembro de la iglesia o no. Y no estoy hablando aquí de tener su membresía en una congregación local como la nuestra. Eso no tiene nada que ver realmente en lo espiritual. Cuando usted se registra en una congregación como la nuestra, como miembro de la iglesia, usted está adquiriendo un compromiso eclesiástico, o sea, un compromiso espiritual con las personas que estamos aquí, que nos congregamos, y también un compromiso social. Si usted viene aquí y usted dice, le preguntan luego, ¿y usted aquí de congregación asiste? Bueno, yo asisto con los nazarenos. Es todo, es una identificación social. Pero inclusive usted puede ser miembro de esta congregación y no ser miembro de la iglesia. Porque la iglesia no es una denominación social. La iglesia no es una religión. No lo es. La iglesia no es un sindicato. Muchos actúan como si fuera un sindicato. Yo voy a la iglesia, doy mi diezmo, mi ofrenda y de lunes a sábado yo vivo como yo quiera. Pero yo sigo perteneciendo a la iglesia porque yo pagué mi cuota como sindicato, o otros lo ven como club social, lo he dicho. Que voy a ver si hay una chava que me gusta, no me gusta, o a ver qué pesco por allá y cosas así. ¿Ya? Algunos ven la iglesia como un supermercado. ¿Ya? Voy a ver qué necesito, que me den un consejo, que había aquella, pero nada más, no hay compromiso como miembro de la iglesia. Estoy oyendo llorar a un niño. ¿Qué niño está llorando? A ver, ¿qué niño está llorando? A ver, por acá. A ver, ¿hay un niño aquí de 1 año, 2 años? A ver, ¿hay algún niño? 2 años, no. ¿Qué edad tiene ella? 4, ven acá, ven conmigo. Ven conmigo. Dame la mano. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno, no le entiendo. Es que tiene puesto esto, pero a ver, para que la conozcan, que te conozcan ahí en internet. Mira, levanta la cara, mi amor, no tengas pena. Eso es. Esta niña es miembro de la iglesia. Capte la idea que le estoy dando. Ella no ha sido instruida, ella no ha sido bautizada, ella no tiene su membresía en esta congregación, pero es miembro de la iglesia. ¿Por qué es miembro de la iglesia? Porque es una niña que no está consciente de lo que es pecado realmente. Puede ser que mienta, que tome un dulce indebidamente, no ves más, pero no está consciente. Jesucristo dijo, dejen a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Así que usted puede ser bautizado, miembro de esta congregación, pero no miembro de la iglesia de Jesucristo. Esta niña está bajo responsabilidad de sus padres que no sé quiénes son. Esta niña necesita ser instruida en su hogar, educada en su hogar, formada por sus padres conforme a la palabra de Dios, dándole el consejo de la palabra continuamente. Y ella va a llegar a los 12 años. Y ella va a estar consciente ya de lo que es bueno y es malo. Y entonces ella va a decidir si sigue y se reconoce como un miembro del pueblo de Dios o no se reconoce. Ella ahorita lo es. Para eso murió Cristo por ella. Pero después de los 12 años ella tiene que decidir, yo sigo siendo una hija de Dios, viviendo como una hija de Dios o no. Por eso tenemos adolescentes aquí que no son bautizados y tantas cosas, y hacen sus vaciladas, sus fechorías, y queremos nosotros que sean tan maduros como nosotros. No son maduros. ¿Ya? No son maduros, pero son santos por la sangre de Cristo. Dios te ama a ti. ¿Sabías eso? Mira ya, mira, te están viendo, quieren ver lo guapa que eres. Y fíjense ustedes, eso es lo que estamos tratando de hacer en la iglesia, aquí en la congregación. Ayer hablaba con el comité de todos los miembros de la iglesia infantil, de que nosotros hemos
fallado, desde mí he fallado en no darle la dirección correcta porque no lo entendía así. Pero realmente, vieron ustedes al hermano Sabdi Palomo aquí leyendo la lectura con el niño. Ese niño se siente que es parte de nosotros. Que si falló en una letra o no falló al pronunciarlo bien y nos vamos a reír, entonces vamos a avergonzar a los niños. Esta niña tiene miedo, tiene miedo escénico de estar ante una congregación, pero si ella se siente amada por usted, y usted cuando salga a saludar a uno u otro, la salude a ella intencionadamente, y le diga, qué bonita eres, qué preciosa que estás, qué barbaridad. Y mire si sigue escondiendo. ¿Ya? Pero esta niña al final no, y más si le regala un chicle, un caramelo a usted. Démosle un aplauso a ella, por favor. Es un aplauso para ti. Para ti. Vamos, te voy a acompañar. ¿Quieres acompañarla a su lugar, por favor? Acompáñala. Gracias. Ella es miembro de la iglesia. Tienen que educarla. Pero es donde fallamos. Por eso le digo, tenemos que aprender a ser iglesia. Y la Biblia está para eso. Si esa niña comete un error, ¿qué es lo que hacemos nosotros que seguimos tradiciones de viejas, costumbres vanas y pecaminosas y no comprendemos que le estamos haciendo daño a una niña como esa? La niña le dice, no toques ese pastel que está allí. Si lo tocas el pastel, el chamuco va a venir por ti. El diablo te va a agarrar cuando estés en el cuarto. Por eso la niña después no se quiere ir a dormir. Porque dice, mi mamá dice que me va a salir el diablo y me agarra los pies. No, yo quiero dormir, le va a dar insomnio. Pero si la agarramos, hija, mira. Y yo digo, porque yo también fallé en esas cosas. Hija, mira lo que dice la Biblia, mi amor. Y mira lo que dice la Biblia. Y no debe de hacerlo. Allá le estamos enseñando disciplina, le estamos enseñando a ser responsable, compromiso. Eso es lo que pasa. Esa niña llega a los 12, 14, 16 años, como no fue enseñada, no fue disciplinada, tiene los mismos problemas. Ya no tiene 4 años, sino 14. Y le dicen, no te comas el pastel. No, ya no son el pedacito que se comía antes, ahora se come más del pedacito. ¿Por qué? Porque no tiene disciplina. Y viene a la iglesia y viene de manera indisciplinada. Y entonces la indisciplina la manifiesta de diferentes formas. Y eso es lo que usted tiene que comprender. La iglesia no es perfecta. No es perfecta. El cuerpo de Cristo no es perfecto, la iglesia. Y ustedes que son la iglesia no son perfectos, ni yo lo soy tampoco. La iglesia es una congregación de gente con problemas. Dígame aquí, ¿quién no tiene problemas? ¿Ya? Entonces, usted que es tan imperfecto, tiene que aprender a entender lo que es ser la iglesia. Porque cuando usted no comprende qué es ser la iglesia, entonces hacemos críticas. Cuando vemos los defectos, errores de otras personas y decimos, ya me voy de aquí hay puros pecadores. ¿Y a dónde te vas a ir? Si la misma garrapata que tiene aquel la tienes tú también. Esa es la realidad. El mismo piojo que tiene aquel lo tienes tú también. Y te vas a ir a otra congregación y vas a llevar el piojo. Pero tú lo estás viendo el piojo de los demás, no tu piojo. La iglesia, hermano, es increíblemente imperfecta. Y cuando la vemos tal como es, vemos la grandiosa majestad de Dios y su obra maravillosa por medio de Cristo en las personas. Tenemos que ver lo malo para poder ver lo bueno en Cristo. Porque solo en Cristo está eso bueno. Por eso dijo el profeta que Dios saca lo que es precioso de lo más vil de las personas. Entonces la iglesia es un grupo de personas que siempre están siendo formadas, enseñadas, pulidas por el Espíritu Santo de Dios por medio de su santa palabra. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es,
estoy dispuesta a escuchar para aprovechar mi tiempo, porque si no escuchas no será un tiempo aprovechado. Recuerden que estábamos hablando del kairos de Dios y del cronos. Hagamos que esto sea un kairos para nosotros. Amén. Muy bien. Hechos capítulo 2. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 2, verso 1. Aquí comienza a hablar de el nacimiento de la iglesia. Vea cómo dice. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Verso 2. Y vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué sucedió? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿No? Llenos del Espíritu Santo. Esto es bien importante. Hay algunas cosas que se mencionan allí que no eran para todos los tiempos, pero posteriormente se señalan características de las personas llenas del Espíritu Santo. Ninguna persona llena del Espíritu Santo es perfecta, comete errores, equivocaciones. Pero una persona que es llena del Espíritu Santo busca la paz. Sí, tiene muchas veces crisis, intranquilidad, pierde el control, pero está aprendiendo y busca la paz, busca el gozo, busca cómo obedecer y obedece a Dios. Sin el Espíritu Santo no se puede obedecer a Dios. Y entonces la iglesia cada día ya tiene que aprender a andar en el Espíritu. Note usted que la iglesia no es la invención de una organización o de un hombre o de un grupo de hombres. La iglesia tiene un origen divino. El día de Pentecostés. ¿Qué era el Pentecostés? La fiesta de los primeros frutos. Esa fiesta se celebraba 50 días después de que se celebrara la Pascua. ¿Qué era la Pascua? El día en que se ofrecía el sacrificio anual. Entonces, después que en ese día que se ofreció el sacrificio anual, fue que murió Jesucristo. Luego, 50 días después, es que el derramamiento del Espíritu Santo se ejecutó, porque era promesa de Jesucristo para los que estaban allí en obediencia, esperando esa promesa. Ellos creyeron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la iglesia es una intervención de Dios Padre, que envió a su Hijo y murió y resucitó, y después envió a su Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? Estoy hablando del cuerpo de Cristo, no de esta congregación. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Son personas que han sido llamadas. Dios llama. Tal vez tú estás aquí por primera vez y no has escuchado nunca el evangelio, o tal vez en tu casa lo escuchaste. Alguien te fue a evangelizar, alguien te dijo y te rechazaste el llamado. Dios llama a las personas para que sean parte de su pueblo. Después de llamarlas, las escoge. ¿Cómo que las llama? El mensaje, Dios te quiere salvar. Y tú dices, no me interesa todavía. Y sigues diciendo, no me interesa todavía. Pero en ese momento Dios dice, yo sé que tú no quieres, pero yo escojo a Juana, a María y a Carlota. Dios escoge a las personas cuyo corazón está dispuesto a obedecer a Dios. No lo hacen porque son ignorantes, no conocen la palabra, no han escuchado la voz de Dios. Pero la persona es llamada y escogida, y comienza a congregarse, y es allí formada, entrenada, enseñada en la iglesia, ya en la congregación local, podemos decir. Luego allí mismo es equipada, se le dan herramientas, se le dan conocimientos, se le dan testimonios,
y luego es enviada como discípulo a hacer a otros discípulos. ¿En dónde está usted? ¿Llamado, llamada, escogido, escogida, entrenada, entrenado, equipado, no equipada? No hay miembros inútiles en el cuerpo de Cristo. Todos son útiles y Dios los usa para la honra y la gloria de su nombre. Mire cómo dice en el capítulo 1, verso 13 en adelante. Dice así: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hermano de Jacob, no el que lo traicionó. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. En aquellos días Pedro se levantó y dice así, en medio de sus hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. 120 en número. No era algo imaginado. Eran como, no, eran 120 que estaban ahí reunidos. Entre ellos estaban los que eran apóstoles, los que eran simplemente discípulos, familiares, que habían estado con el Señor antes de que muriera. Desde el bautismo de Juan lo comenzaron a seguir. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, lo comenzaron a seguir con su enseñanza. Estuvieron sabiendo cómo había sido muerto y crucificado y que había también resucitado. Y mire cómo dice también en el capítulo 1, verso 4, y estando juntos, dice, les mandó el Señor Jesús que no se fueran de Jerusalén, ya, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y les dice en el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de Dios. La persona, usted tiene que entender que la persona tiene que aprender a obedecer. No es que la persona acepta la palabra y aprende a obedecer como iglesia, no. No. El Señor Jesucristo, siendo Dios, dice en Hebreos capítulo 5, verso 8, que por lo que sufrió aprendió a obedecer. Una de las cosas que las personas al llegar a una congregación como la nuestra, es que ser miembro del cuerpo de Cristo no es sacarse simplemente la lotería. No es que sus problemas van a desaparecer. No, más bien van a enfrentarse con el problema de reconocerse quién soy verdaderamente. ¿Cuáles son mis defectos, mis debilidades, mis errores? Eso sí es problema y la gente no lo quiere saber. Y además de solucionar mis problemas, voy a llegar a conocer que me hace sufrir eso a mí, pero que también me sana a mí. Pero después yo posteriormente voy a ayudar a otros. Eso es muy importante lo que estamos haciendo aquí. Una persona que llega a una congregación como la nuestra, entonces tiene que entender que la iglesia es un grupo de personas que se congregan de corazón para obedecer la palabra de Dios. Están unidas por un mismo Espíritu Santo. Están convencidas de la palabra. Han hecho un pacto con Dios. Por eso van a ver ustedes más adelante lo que sucede en la labor de la iglesia. Saben que han sido llamadas, escogidas, entrenadas, capacitadas y enviadas para glorificar el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, o sea, no en el nombre de Jesús simplemente, sino conforme a sus características, mandamientos, instrucciones, valores, principios, quienes nos reunimos allí, así con 2 o 3, ahí está el Espíritu Santo de Dios dando testimonio de Jesucristo. Y usted puede decirme, ay pastor, yo lo dudo. ¿Por qué? Bueno, pastor, mire,
usted nos ha enseñado que debemos de hacer reunión familiar. Y está mi esposa, estoy yo, y están mis 3 hijos, y está mi hija. Pero pastor, no es uno el que me lo ha dicho y es lo que a mí me pasó. Desde el primer día que comenzamos a hacer reunión familiar para estudiar la palabra de Dios, tenemos problemas. Enojos, reclamos, llantos, y entonces no terminamos nada. Entonces decimos, ¿cómo está el Espíritu Santo de Dios ahí? Eso es mala comprensión. Nosotros creemos que todo es fácil. Es fácil todo. Nos gusta la cosa, ahorita lo pides y ahorita lo tienes. La iglesia no es bochito. La iglesia no es bochito. No es bochito. No, no es eso. Usted llega bochito, dame una llave, ahorita lo pide, ahorita lo tiene. Con Dios no es así. Oh Dios, cámbiame. Dios dice, te voy a cambiar. Pero usted cree que es como tomarse un café. Como ir ahí a tomarse un café. No. Comienzas tú a aprender que tienes que negarte a ti misma, humillarte, obedecer la palabra. Y ninguno en la familia lo ha aprendido y están comenzando a hacer eso. Para poder edificar, hay que destruir lo mal edificado. Nadie construye sobre el mismo fundamento viejo ese. El fundamento de la iglesia como edificio es Jesucristo. Y las columnas son las enseñanzas apostólicas. Amén. Entonces tú te encuentras con un muchacho que se está yendo a la secundaria o a la prepa y dicen, bueno, a mí me enseñaron, mamá, que yo tengo los derechos humanos y no me puedes decir nada. Tú me tienes que dar de comer, vestir y hacer esto y esto y yo puedo vivir como quiera. No vivimos sobre el humanismo. No vivimos sobre la enseñanza del Estado. Vivimos conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Ustedes creen que el Espíritu de Dios está aquí? ¿Cómo demostramos que el Espíritu de Dios está aquí? ¿Cómo podemos mostrar? Ustedes mismos a veces me lo dicen a mí, pero no se dan cuenta. No sé cuántas personas tenemos nuevas aquí, que nos están visitando por primera vez. Y pueden salir, y no digo que lo van a hacer, pero puede ser eso que ha pasado en otra ocasión. Hay personas que vienen por primera vez, ni las conozco. No sé ni qué color de cabello tienen. Y cuando terminan de escuchar el mensaje, le dicen a la persona que le invitó, ¿tú le contaste mi vida al pastor? No. ¿Tú le contaste mi vida al pastor? No. ¿Por qué me lo dice? Porque el pastor me leyó mi historia. El pastor no te ha leído ninguna historia. Simplemente el Espíritu me dio el mensaje y ese mensaje el Espíritu te lo está aplanando a ti. Pero no es el pastor. Yo solo soy un instrumento. Entonces eso demuestra que el Espíritu Santo está aquí. ¿Podemos resistirnos? Claro que sí, nos podemos resistir al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es Mike Tyson, no es el Canelo Álvarez. Es Dios que dice, si estás trabajado y cansado, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Pero tienes que aprender de mí que soy manso, no menso, manso y humilde de corazón. Amén. El Señor te está hablando. Entonces el Espíritu de Dios está obrando en ti. Eso es maravilloso. Que Dios te hable. ¡Wow! Qué lindo es eso. Amén. Ahora veamos la labor de la iglesia. Algunas partes nada más.
No vamos a verlo todo porque este es un principio nada más. Capítulo 2, versos 22 y 23. Mira lo que dice la Biblia. Versos 22 y 23. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron ustedes y lo mataron por mano de inicuos, crucificándole. Verso 32 y verso 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y escuchan. Sucedió esto cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los 120 allí. Ya. Recuerda que estaban en un tiempo de fiesta. Venían judíos de todas partes del mundo a ese culto, podríamos decir, a esa fiesta. Solo en Jerusalén se dice que vivían más o menos 300,000 personas. Imagínense todos los demás que venían. Estamos hablando casi más o menos de la mitad de la población de Mérida. Así que eran muchas personas. Muchas personas. Entonces el Espíritu Santo se derrama y sobre esos 120, ¿qué comenzaron a hacer? A hablar de las maravillas de Dios. Pero cada uno lo hacía en el idioma que habían aprendido en el lugar donde habían nacido. Sin haber ido, digamos, a Rusia, los judíos que llegaron de Rusia a la fiesta, porque se invertía mucho dinero, hermano, para ir a esa fiesta. Entonces, uno de los 120 estaba hablando de las maravillas de Dios en ruso, y el ruso le escuchaba. Y por eso ellos dicen, ¿qué está pasando aquí? Oye, ¿cómo pueden ellos hablar en nuestro propio idioma si nunca han salido de aquí? Otros decían, burlándose, no, decían, están borrachos. Era la hora novena. ¿Ya? Entonces, la gente estaba confundida. Cada persona estaba hablando de eso, en esos idiomas entendidos para las demás personas. No lenguas extrañas, idiomas. Eran idiomas lo que estaba sucediendo. Y entonces, cuando ellos están en esa situación y se están preguntando, Pedro comienza a explicar las cosas que están sucediendo. Pero noten ustedes que cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, lo que hacen es predicar. Lo que hacen es dar testimonio. Lo que hacen ellos es enseñar firmemente sobre el nacimiento, el sufrimiento, la muerte, la resurrección, la ascensión y la segunda venida de Jesucristo. Eso es lo que comenzaron a enseñar. ¿Y qué es lo que tiene que enseñar la iglesia aquí? Eso mismo. Eso mismo. Eso, hermano, de que, mira, Dios te va a hacer rico. La prosperidad económica está en Dios. Y mire, si tú siembras 100,000 pesos, Dios te va a dar 1,000,000 de pesos. Esas son puras vaciladas. Y quienes se dejan engañar por eso es porque no están en el Espíritu de Dios, sino en un espíritu de codicia y de lujuria monetaria. Por eso es. Pero cuando tú estás en el Espíritu de Dios, nadie te podrá engañar, porque el Espíritu Santo te enseñará a discernir quiénes son los falsos profetas y los falsos predicadores, que abundan, porque abundan. ¿Ya? Entonces, nota tú que ellos están hablando de las maravillas, testificando. Amada iglesia, tú necesitas aprender a ser iglesia. Agárrense de sus sillas, por favor.
Agárrese de su silla. Porque no quiero que se levanten y me vengan a reclamar lo que les voy a decir. Agárrate de la silla. Mira, ¿tú crees que los miércoles que nosotros nos reunimos aquí para testificar es un show de unos 30, 40 personas selectas? Te pregunto, ¿cuántos años tienes en el cristianismo? ¿Cuándo fue la última vez que testificaste? Que te levantaste, que oraste, ayunaste y dijiste, voy a ir a testificar a la iglesia las maravillas que Dios está haciendo conmigo. O voy a ir con el vecino, voy a ir con la vecina. ¿Tú crees que los miércoles no es para ti? Hablas de fútbol, hablas de boxeo. Sigue hablando, pero de Jesucristo. ¿Qué ha hecho Dios esta semana pasada para ti? Escuchaste un mensaje. Tiempo Kairos, tiempo Cronos. Aprovechar el tiempo para Dios y de Dios para nosotros. ¿Lo aprovechaste esta semana? ¿Cómo? Tenemos que testificarlo. Sí. ¿Para qué te da la vida Dios? ¿Para hacer billetes? ¿Para irte a jugar fútbol? Es que el pastor, exactamente, a esa hora tengo compromiso con el partido de fútbol. ¿Y tu compromiso con Dios de testificar? ¿Qué? ¿Te das cuenta? Ese es el trabajo que tengo que hacer como pastor. Morderte. Y tú dices, pastor, ¿y si no testifico, me voy a ir al infierno? No creo, ni quisiera que te mande al infierno Dios. Nunca he estado ahí, pero no me gustaría. Pero lo que te aseguro es esto, que no recibirás bendiciones de Dios. Trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y el dinero se te va por aquí y por allá. En vanidades, en viajes, y lo estás disfrutando y no te das cuenta que no estás logrando nada espiritualmente. La Biblia habla de dos cosas bien importantes: la salvación, pero la recompensa para los salvos. Dios dice, Jesucristo dice, yo honro a los que me honran. Entonces, date cuenta, cuando tú testificas, tú honras a Dios. Si tú me dices, pastor, y usted lo hizo, lo hice y lo sigo y le seguiré haciendo. Yo me convierto un domingo. Se lo testifiqué a ustedes. Con el gran afro, pantalón de mezclilla, chancla, todo un desastre. Me enfermo, Dios me sana. Un pastor se interesa por mí y me lleva a su templo. Es un templo que era la mitad de esto, así como es, de aquí para allá, la mitad así. Era de madera. No sé por qué a la hora del culto habían muchos grillos, y los grillos se ponían como a alabar con la iglesia y se escuchaban porque no había grupo de alabanza, era pura capela. Imagínate tú. Y recuerdo que era día miércoles y es que la iglesia ha sido la misma. Y el pastor, hermano, llegó la hora de dar testimonio. ¿Quién por amor de Dios va a testificar? Hermano, por favor, glorifique. Y está ahí rogando. Hay que rogarle a la gente para que hable de las maravillas de Dios. Yo creo que no. Yo creo que el Espíritu Santo te empuja a hacerlo. Antes de intentar hacer, el pastor dijo que hay que hacerlo. No, ponte a orar y ayunar para poder hacerlo. Y le digo al que estaba a mi lado, Víctor Ocampo, oiga, ¿y qué es eso de pasar adelante y hablar? De testificar. Yo ya me imaginaba que era pasar a hablar de las maravillas de Dios. Me dice, es decir las cosas que Dios ha hecho en tu vida.
Y le digo, ¿y por qué no lo hacen? Porque dicen, no quieren hacerlo. Y lo puedo hacer yo. Y le digo, con el afro, con la camisa ahí, y siempre el mismo, nada más que el cambio estaba interno. Claro que lo puedes hacer. Y que me paro y voy adelante. Y que imagínense la iglesia, ¿qué va a hacer ese chamaco? 17 años, afro, todo flaco. Parecía una escalera andante, así caminaba. Porque estaba bien loco todavía, todas las drogas que las tenía en mi mente, todavía ahí me pesaban. Y les comienzo a hablar de lo que Dios había hecho en mi vida. Dios sabe que después inmediatamente se levantaron grupos, se formaron grupos a orar. Y después me dicen, Alberto, que queremos ir a visitar, vamos a visitar. Y todos los días salíamos a visitar. De tal manera que el templo, la gente ya no alcanzaba, se quedaba en la calle. Y no era el pastor yo, solamente era un ex drogadicto pecador, miserable, vil, que Dios había hecho una gran obra en su vida. El mejor mensaje aquí es tu vida, no es lo que te estoy predicando. El mejor mensaje a tus hijos, el mejor mensaje a tu esposo. Eres tú obedeciendo la palabra de Dios. Por eso necesitas, lo repito y lo seguiré repitiendo, necesitas estar en un discipulado. Porque serás un cristiano inútil. No vivirás. Estarás moribundo. No te mueres, pero tampoco vives como debes de vivir. Y andamos engrandeciendo al diablo, que el diablo está derrotado, mi hermano. Cristo vive, bendito sea el nombre del Señor. Así es. Y mira lo que dice el verso 38 al 40 del capítulo 2. Verso 38 al 40. Verso 36. ¿Lo tienen a mano? Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o sea, todos los israelitas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron sus corazones, sintieron punzadas, se sintieron impactados y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué vamos a hacer entonces? Y Pedro, ¿qué les dijo? No te preocupes. Aquí tienes la hostia que perdona todos tus pecados y te limpia. Ese es el engaño de todo México. ¿Por qué no damos hostia aquí nosotros? Porque la hostia nos quita los pecados. Lo que hacemos es un llamado, dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de los pecados. ¿Y van a recibir qué? El regalo prometido por Dios, el Espíritu Santo, que te va a dar paz, te va a dar gozo, te va a dar alegría. Amén. ¿Qué hiciste tú cuando le entregaste por primera vez, te arrepentiste de tu pecado, lo confesaste y te convertiste? ¿Qué hiciste? Te voy a contar lo que yo hice. Me levanté del altar, crucé, salí, nadie me saludó. ¿Quién va a saludar a un drogadicto? Había llegado drogado yo. Crucé la calle hacia la otra acera y me dice el que andaba conmigo, a ver, Alberto, ¿a dónde la vamos a seguir? Le digo, yo no la voy a seguir ya. Yo no le voy a seguir a esto. Y fósforo, droga y la pipa y un Nuevo Testamento que usamos para envolver la marihuana y todo. Le dije, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Y dice, ¿qué te pasa? Nada. El Alberto que tú conociste se murió en el altar. Él estuvo conmigo en el altar. El que ahora vive, va a vivir para Cristo. Hace 49 años.
Y aquí estoy todavía. ¿Te das cuenta? No, nadie me dio a mí un taller para testificar. De la abundancia del corazón habla la boca. Usted, por eso le digo, usted no está preparada para una iglesia que sea perseguida. Usted no está preparada para morir. Usted puede, si se desatara la persecución, muchas de ustedes entregarían a sus esposos. Muchos de ustedes traicionarían a sus esposas, a sus hijos. ¿Dónde están tus padres? Que dicen que son cristianos. ¿Dónde está el pastor? ¿Me vendes? Pero ¿sabes qué? El que esté en Cristo, de una vez, no pierdas tu tiempo. Envíame a la gloria del Señor de una vez. Esa es la realidad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si estamos viendo telenovelas y no leyendo y estudiando la Biblia? No estamos ayunando. Es la realidad. Entonces, tenemos que pensar nosotros en lo que estamos haciendo. Hay que pensarlo. Arréglate bien tu cuerpo, arréglate bien, vayamos al gimnasio, vayamos a hacer ejercicio y comamos bien y trabajemos duro. Pero dedícale tiempo a tu alma para crecer espiritualmente y estar preparado para la gloria eterna. Amén. Hay algo más que quiero que vean esto. La vida de la iglesia. ¿Cómo es la vida de la iglesia? Ya vimos el nacimiento de la iglesia. Ya vimos la labor de la iglesia. Pero ¿cómo vive la iglesia de domingo a domingo? ¿Cómo vive la iglesia? Esto es bien importante. Mire lo que dice el verso 41 del capítulo 2. Se le llamó a arrepentirse y a bautizarse, dice el verso 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? Como 3,000 personas. No es que si tú hoy aceptas la palabra, en la tarde te tienes que bautizar. No, eso no es que no está estableciendo un modelo bíblico. No era no es nuestra cultura. Ya no son los mismos tiempos. No tenemos el mismo conocimiento. Ni estamos viendo el Espíritu Santo de la misma manera porque no tenemos las condiciones. No las hemos establecido. Pero aquí te habla de que hay algo después que hacer. Tienes que bautizarte. Tienes que bautizarte. No, pero mi mamá me bautizó cuando yo estaba tierna. ¿Tu mamá te bautizó? ¿Te llevaron? Entonces no sabes lo que dice la Biblia. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué será? Salvo. El que creyere y fuere bautizado. La iglesia primitiva bautizaba en aguas vivas. Agua viva es como el agua de un río. Jesucristo fue bautizado en agua viva. ¿A qué edad? A los 30. No hay infantilismo allí. No hay de infantes, vamos a bautizar. No. No hacemos como queremos. Es conforme al modelo de Jesucristo. Amén. Muy bien. La iglesia primitiva bautizaba en aguas calientes. Eran lugares como baños termales. Y también bautizaba en aguas frías. Eran pilas de agua que ellos tenían preparado para hacerlo. ¿Por qué? Porque eran también perseguidos. Pero ellos se querían bautizar. Y tenía que hacerse por inmersión.
Y cuando la persona estaba enferma y no podía ir ni a la agua fría, ni a las ni a las vivas, ni a las calientes, entonces se le bautizaba por aspersión. Se le bautizaba 3 veces con agua. Te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese era el bautismo que se hacía. No se bautizaban niños. ¿Por qué? Porque los niños son de Cristo. Cuando ellos llegan y son instruidos a la edad, ellos deciden bautizarse. Tienen que decidir. No lo obligue a bautizarse a ningún muchacho o muchacha. No lo obligue. Tampoco la comience a avasallar de que ya te bautizaste, ya no debes de hacer esto. Tranquilo. No es santa, no es perfecta, solamente santa. Amén. Puede desobedecer, puede hacer cualquier cosa. Puede irse a una fiesta. Algunas de las muchachas aquí de la iglesia a veces se van a fiesta a bailar o a congreso. Y el pastor no lo sabe. Pero ustedes saben que las palomas y las mariposas vuelan. Y de repente, pastor, allá estaba la fulana. No sé si dicen, bueno, es que para eso también que le llame la atención. No, a nadie le ha llamado la atención. A nadie. Solo les digo, cada quien lo hace a la voluntad de Dios. Pues porque, o pueden decir, no, como el yerno del pastor, ahí estaba donde estaban los panchos, ahí estaba el yerno del pastor. Pero el yerno del pastor va a trabajar como ingeniero de sonido. Eso es lo que hace el yerno del pastor. Ahora, si tú haces fiesta, invítame, yo voy. De yo voy. Que va a haber cerveza, yo voy. Que van a haber trago, yo voy. ¿Voy por qué? Porque tú me invitas a tu cumpleaños o todo lo que sea. Yo voy. Pero, ¿a qué voy a ir? Si te me invitas a una coca, me la voy a tomar. Una cerveza, no, ni a tomar trago. A comer, pues ni modos. No te voy a despreciar. Pero ten plena seguridad que te voy a decir, ¿me das unos 10, 15 minutos para hablar de Jesucristo? Y entonces voy a predicar. Así que invítame, yo voy. Yo voy. Y no tienes que mandarme Uber, yo voy. Y te lo voy a agradecer si me invitas. Y lo mismo usted, si su papá, su mamá, su pariente le invita a la fiesta. No, ya soy bautizado, soy miembro de la iglesia, no voy. Vaya, por favor, vaya. Es hora del culto, vaya, no venga al culto ese día, váyase. Pero ore y ayune para que lo que va usted a predicar. No sé predicar, pastor. Ajá, pero puedes testificar. ¿Y qué voy a testificar? Lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que Dios ha hecho en tu vida. Es todo. Amén. Entonces, dice, fueron bautizados. Pero hay algo más que es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia, note esto. Dice en el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es bien importante. Hay un libro llamado la Didache. Ese es un término griego. Que son las enseñanzas de los 12 apóstoles que se usaba dentro de la iglesia primitiva. Si usted lo puede conseguir, consígalo. Es interesante, es bíblico totalmente. Otros le llaman la Didache, otros le llaman la Didaje. Léalo, invierta. No es gato, invierta. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La Santa Comunión que nosotros celebramos. Ellos se reunían ahí. Y entonces se confesaban los pecados unos a otros. Y en la Didache, los apóstoles escriben, si tú vas a tomar la Santa Comunión,
No hagas vano el sacrificio de Cristo. Si tú tienes algo contra tu hermano, anda con él, arregla el asunto para que el sacrificio no sea en vano y tú puedas tener una participación santa. Y en algunas ocasiones yo tenía un disgusto con mi esposa conmigo. Y yo le decía, mira, mañana es día de Santa Comunión, tenemos que andar bien de los pies. Tranquilo, no tengo nada contra ti. Si yo te he ofendido, perdóname. Y si yo te perdono también. Hay que arreglar los asuntos. Pastor, ¿y usted tenía problemas con su esposa toda la vida? 43 años de casado, siempre hemos tenido ciertos problemas. No porque somos pecadores, somos imperfectos. Que porque no nos amamos. Eso es todo. ¿Cuál es? Usted no tiene problema. No mienta, por favor. No mienta. Amén. No mienta. Claro que no ando con problemas. Pasan meses y meses y meses. Oye, no hemos discutido para nada. Hagamos una discusión. Para que no olvidar los viejos tiempos. Hermano Francisco, ¿usted ha tenido problemas con su esposa? Yo pensé que no, hermano. Es que su esposa es tan amable, tan dulce. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Hermanos, noten ustedes que aquí en el 42, 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina o enseñanza de los apóstoles, eso es el discipulado, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Habían 2 ocasiones para partimiento del pan. Lo hacían los domingos antes que saliera el sol. ¿Ha visto usted lo que se llama la aurora? La aurora. Es cuando está saliendo apenas el sol. Ellos se reunían a comer y participaban del pan. Eso lo hacían el domingo temprano. Lo hacían. ¿Por qué? Jesucristo resucitó en la aurora del día. Y eso era lo que ellos recordaban. Y también partían el pan en la tarde como algunos hacen. Y eran de largometraje también como muchos de ustedes. Comienzan a las 5 y regresan a su casa hasta las 12 de la noche. Bien hecho. ¿Que hay chisme? Claro que hay chisme, pero chisme santo. Puro de Jesucristo están hablando. No están hablando de la vecina que se muera. Nada de eso. Esa es la iglesia. ¿O no es así? Por eso no asisto, porque ya no soy de largometraje. Huyo de esas reuniones. Porque comienzan a las 5, van hasta las 12 y si no, hasta no le paran. No, esos hermanos son muy lindos, de veras. Alabado sea el Señor. Y para terminar, hermanos, me falta aquí una serie de cosas de enseñarles, pero hacemos el próximo domingo algo más de esto. Pero solo quiero decirles a ustedes que no se asombren. Mira, despójate de esos ojos rayos X. Despójate de estar viendo defectos, errores, pecados de los demás y estar murmurando. Mejor haz lo que dice la Biblia. Ora por esas personas. Es lo que hay que hacer. Y vigilar que tú no caigas. La Biblia dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Amén. Miren, me gustaría que ustedes leyeran conmigo el libro de Gálatas. Se van a llevar una sorpresa ustedes. Capítulo 2. Se van a llevar una sorpresa ahorita ustedes.
¿Están listos? Les pregunto, ¿quién se puso en pie el día de Pentecostés y predicó y se convirtieron 3,000 personas? ¿Ah? No escucho. Pedro. Muy bien. Pedro estuvo ahí, lleno del Espíritu Santo. Capítulo 5 dice que Pedro llegó al templo muy de mañana y vio a un ciego, a un tullido ahí. Y le dijo, mírame. Y el tullido lo quedó viendo. Y le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que te tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y lo levantó. Lleno del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas, hizo milagros. ¡Wow! Tú dices, ese hombre está lleno del Espíritu. Ese hombre, qué barbaridad ese hombre. Pero ahora lo vas a ver, han pasado ya más o menos como 40 años. Pablo se convirtió en la persecución que hacía él de la iglesia. El apóstol Saulo se convirtió en el apóstol Pablo. Y ahora están en Gálatas, en Galacia. Y Pablo va con Pedro y Pedro está allí viviendo de una manera hipócrita. Escúchame, hipócrita, lleno del Espíritu Santo. Dios lo usó para hacer milagros, prodigios, maravillas, y está actuando hipócritamente. Hipócritamente. A lo mejor tú, si vieras eso, a lo mejor ibas a dejar de seguirlo, pero míralo como dice, como lo presenta Pablo aquí, en el verso, en Gálatas, capítulo 14 al 16. Dice así. Vamos a leer desde el verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, calmado, en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía. Ya no solamente Pedro, también Bernabé. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, a vivir como judíos? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto a las obras de la ley nadie será justificado. Hipocresía de Bernabé y principalmente de Pedro. No dudes que aquí pueden haber personas que simulan ser más santos y pueden ser líderes de nuestra iglesia. Oh, sí, claro. Claro. Pueden ser líderes de nuestra iglesia y andan disimulando. Pueden ser parte del grupo de alabanza y están disimulando que, son los más santos de todos. Puede ser que haya algún hermano coqueto que en el trabajo es la ley, pero aquí es la gracia. Tú pon tu mirada en Cristo Jesús. Tú eres la iglesia. Mientras otros fallen, ¿sabes qué deberías de hacer tú? Yo para atrás, para nada. Yo firme. Firme. No pongas la mirada en los hombres. Ponla en Cristo Jesús. Amén. Entonces,
allí termino diciéndole lo que dice la palabra de Dios. Amaos los unos a los otros como yo les he amado. Si alguien te ha ofendido, perdónalo. Si alguien te maldice, bendícelo. Si alguien te quita, dale. Y si alguien te regaña como el pastor, obedece. Amén. ¿Estamos contentos? Vamos a orar, vamos a alabar al Señor. Todavía hay un canto de alabanza, ¿verdad? Amén. Si yo le digo, hermano, aproveche este tiempo. Si usted ha fallado, pídale perdón a Dios. Si Dios le ha hablado también, pídale perdón a Dios. Si usted quiere ser diferente, pídale perdón a Dios. Y si usted ha hecho esto, hágalo mucho mejor. Amén. Veo que algunos han venido al altar. ¿Quiere usted venir al altar? Si quiere venir, véngase al altar. Platique aquí cómodamente con el Señor y dígale, Señor, te entrego mi vida. Yo quiero ser mejor. Yo he fallado, Padre. Quiero ser bien. Amén. Vamos a orar. Te doy gracias, Padre Santo, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. He hecho el esfuerzo de hacerlo de una manera clara, de una manera firme, de una manera, Señor, que no ofenda, no lastime a nadie y que la gracia tuya se manifieste en las personas. Tú sabes cuál es la intención mía. Eso es lo más lindo de todo. Te agradezco las personas que están aquí, miembros y no miembros de esta congregación. Aquellos, Señor, que van a estar escuchando el mensaje también por medio de la internet, en Facebook, en YouTube. Te pido que nos ilumines y nos ayudes a prepararnos para ese tiempo de persecución que viene para la iglesia. Para ese momento, Señor, Cairo, que tú has señalado que será el día en que tengamos que cumplir esa cita contigo de pasar a tu presencia, pasar a la eternidad. Dios, tu nombre sea glorificado, tu Hijo sea exaltado y que tu Espíritu Santo que ha estado obrando en esta mañana, Señor, siga haciéndolo y que nuestras vidas sean, Señor, edificadas y que aprendamos y practiquemos esta semana a vivir como la iglesia, a laborar como la iglesia. Aquellos, Dios, que tienen años, que se han olvidado hasta de testificar, Señor, puedan comprometerse, Padre Santo. Porque si no, como dice en tu palabra, las piedras van a hablar, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a hablar de todo lo bueno que tú haces, todas las pruebas, todas las formas como tú te manifiestas en nuestras vidas. Y perdónanos si te hemos ofendido, Dios. Y gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, oro por Isabel, por su esposo. Oro por las personas nuevas que nos visitaron, que tú les ilumines y tu gracia y tu bendición sea con ellos. Permítenos alabarte de todo corazón. Somos tus hijos, imperfectos, sumamente imperfectos, débiles. Señor, que a veces realmente nos vemos muy feos, muy mal, muy aborrecibles. Pero gracias por la gracia de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.